Muy bien, estamos aquí en las noticias de la tarde. Vamos con el próximo tema porque durante 2024 y 2025 a los consumidores de energía eléctrica se les cobró en exceso en sus cuentas de luz, y esto por un error de cálculo. Esto lo acaba de revelar un informe de la Comisión Nacional de Energía sobre el precio del nudo promedio que valoriza las tarifas del sector. Vamos a conversar sobre este tema, que es un tema complejo de entender, que tiene que ver con cálculos, que tiene que ver con IPC chileno, americano. Vamos a estar con el diputado Jorge Brito, que ha oficiado al CERNAC y exige compensaciones por este error. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Placilla. Ya salimos del Congreso, andamos en terreno y también muy preocupados porque esto no solamente el precio de la electricidad, el precio de la electricidad también es base del índice de precios del consumidor y eso afecta a la UEF, las deudas bancarias y un montón de otras cosas, menos los sueldos. Así que esto es algo que puede tener consecuencias mucho más extensas, profundas y amplias de las que se han imaginado. Claro. Ahora, este error metodológico parte el año 2021 y no se detecta en el tiempo. Y hay que hacerlo entender porque aquí hay varios componentes para dar este precio. Se mide con el IPC del momento, se mide también con un IPC de Estados Unidos. Es una mezcla de variantes que van dando el precio finalmente de la electricidad. Así es. Es un modelo que me atrevo a decir que a mi juicio es un modelo que está hecho a interés de las grandes empresas eléctricas y en contra del interés de los consumidores. Recordar que en los últimos 2 años las cuentas de la electricidad en nuestra región de Valparaíso han subido casi un 70%. Esto lo han sentido todos quienes manejan el pago de cuentas de sus hogares, de las empresas, de las pymes, y esto impulsa la economía encareciendo el costo de la vida en todos los sectores. Pero el mecanismo que hay en Chile es un mecanismo que yo tengo profundas críticas. De hecho, fui presidente de la comisión investigadora del apagón del 25 de febrero pasado. Recordar que se apagó la electricidad entre Arica y Puerto Montt, algo inusual en Chile, y también por responsabilidad de empresas eléctricas. Y lo paradójico es que me va a creer usted que el año pasado, adivine de qué rubro son las empresas que más utilidades tuvieron en toda la economía. Claro, más que las que generan empleo, más que las industrias, más que todas, más que el transporte. Son empresas eléctricas. Claro. Y eso es porque hay un sistema que a mi parecer está mal diseñado contra el interés nacional y que esta oportunidad nos tiene que hacer analizar. Uno de los aspectos que yo logré acordar como presidente de la comisión que presidí fue que impulsáramos una modificación al mecanismo de fijación de tarifas. Y ese es el mecanismo, como usted bien señala, que tiene varias variables. Y llama mucho la atención cómo ingenieros que ganan 20 millones de pesos al mes se habrán equivocado en una variable que terminó cobrándole más de lo que cuesta la electricidad a un montón de usuarios. Y además, esto yo creo que puede abrir una puerta para impulsar la tan anhelada reforma al sistema nacional eléctrico para que las mismas empresas que generan miles de millones de utilidades y se van al extranjero estén en la obligación de bajar sus tarifas, pero además también de invertir en el sistema eléctrico, lo cual además generaría trabajo y evitaría apagones. Ahora, usted ha oficiado, diputado, al Servicio Nacional del Consumidor, al CERNAC, lógicamente para, de alguna manera, justificar estos sobreprecios. ¿De qué manera se puede recompensar a personas que han pagado o que hemos pagado el 2024-2025 un sobreprecio de tarifas que era menor? Mira, aquí las empresas van a intentar que eso sea solo por un 2%. Y lo que nosotros estamos trabajando y estudiando para sostener es que en realidad el sobreprecio es mayor. ¿De cuánto? No se lo puedo adelantar ahora, pero me parece que es mayor que el 2% que han adelantado. Y además también el CERNAC tiene el deber de representar a los consumidores, no solo a aquellos que reclaman. Ojo, el CERNAC puede representar a todos los consumidores. Imaginará usted cuántos somos de Arica a Magallanes que pagamos nuestras cuentas de electricidad, y en esa compensación tiene que considerar, por ejemplo, que a miles de familias se le cortó la luz el año 2024 por no pago de una cuenta que se le estaba cobrando más que lo que corresponde. Así como las empresas eléctricas no le perdonan ni una
a los hogares de Chile, me parece importante que nosotros impulsemos la reforma anhelada para que baje las tarifas eléctricas. Chile es un país productor de electricidad, tenemos fuentes renovables como la hidroeléctrica, la fotovoltaica, tenemos fuentes no renovables aún como termoeléctrica, y para mí es muy importante que esta crisis nos permita mejorar el costo de la electricidad, lo que termina pagando las familias, que al final se está yendo en utilidades al extranjero, pero que eso afecta a todo el diario vivir. Como bien decíamos, cuando sube la electricidad, no solamente nos cobran más a nosotros en la cuenta, también sube el índice de precios del consumidor, sube la UEF, sube los que tenemos crédito hipotecario, nos cobran más en el dividendo, sube todo. Entonces las consecuencias de este mal llamado error pueden ser mucho más profundas y amplias de lo que las empresas eléctricas y las autoridades del rubro están queriendo reconocer. Ahora, esto se produce en un momento de campaña, porque aquí también hay una responsabilidad política. Hay un sector que está pidiendo también ya la acusación constitucional contra el ministro Diego Pardo, el ministro de Energía. Pero, ¿quién es el responsable? El ministro Pardo en lo político, la CNE, los actores económicos. ¿Quién se responsabiliza de este cobro en exceso? Mire, yo no puedo criticar a la Comisión Nacional de Energía por cómo están hechas las leyes, porque las leyes las hacemos nosotros en el Congreso. Yo ahí critico a mis colegas que nos han animado a la reforma del Sistema Nacional Eléctrico que hemos querido impulsar. Pero sí los puedo criticar porque se llevó adelante una metodología desde el gobierno del presidente Piñera, se implantó una metodología que tenía estos errores de cálculo y se demoraron varios años en darse cuenta. Y ahí están las responsabilidades para las autoridades. Pero sí quiero yo acá acusar oportunismo por quienes, antes de comprometerse con mejorar el sistema, están anunciando acusaciones constitucionales en contra del actual ministro de Energía, que no es el ministro que creó este modelo, pero sí es el ministro que advirtió a la Comisión Nacional de Energía que este modelo estaba errado. No sé si me explico bien. Sí. El actual ministro es quien advirtió a la Comisión Nacional de Energía que estaban realizando mal el cálculo. En consecuencia, los partidos, la UDI y republicanos que han anunciado una acusación constitucional en su contra, me parece que tienen que ser honestos en reconocer que esto se diseñó en la administración de Piñera y ahora el ministro Pardo fue quien planteó los errores que se están reconociendo, y más allá de los dimes y diretes, yo quiero apuntar a la solución. Y la solución a esto es una reforma al Sistema Nacional Eléctrico que considere un nuevo mecanismo de fijación de tarifas, que, ojo, el mecanismo que tenemos en Chile funciona en muy pocas partes, le llaman empresa modelo. Los tipos, en teoría, dicen cómo funciona una empresa y en función de eso fijan la tarifa, pero nunca han considerado los miles de millones de pesos que tienen en utilidades las empresas, y esas utilidades provienen de lo que le cobran a los clientes, no de otra parte, no hay otra fuente de ingreso. En consecuencia, el mecanismo es irreal, es alejado de la realidad, es una teoría muy conveniente para las empresas eléctricas porque permiten sus utilidades, pero muy injusta para las familias que han visto que se encarecen en casi un 70% las cuentas de la electricidad en los últimos años y los sueldos no suben. Suben las cuentas, sube todo, pero acá podemos hacer un cambio, yo lo estoy impulsando desde la Cámara y por supuesto que sirve mucho la conversación que ustedes permiten, porque es una conversación honesta, profunda y amplia sobre los detalles técnicos, pero también sobre la necesidad y las responsabilidades políticas que hay en esto. Claro, y sobre lo mismo, usted fue presidente de la Comisión Investigadora del Apagón, como nos señalaba. ¿Qué conclusiones políticas finalmente se sacaron de esa comisión? ¿A qué se llegó? Hace pocos días hubo un informe que se entrega de estamos hablando del apagón de febrero, pero ¿cuáles son las conclusiones políticas que se llegan, por ejemplo, de ese apagón, de esa responsabilidad de la empresa? Primero que todo, ese apagón, a mi parecer, es un tema de seguridad nacional. O sea, así es. Que el país dependa de una línea eléctrica de Arica a Puerto Montt es para mí inaceptable. Eso no pasaba antes, y a los genios que se les ocurrió unir el sistema del norte con el del sur, no pensaron que era necesario fiscalizar a las empresas eléctricas, porque las empresas eléctricas
a cargo de la línea Maitencillo Pan de Azúcar fue la responsable del origen del apagón. Fue el actuar de un operario de la empresa quien intervino una línea sin autorización, y eso generó que se hiciera el apagón, pero tan grave como el inicio del apagón es la demora en la reposición. Recordarle a quienes nos acompañan que el apagón ocurrió a las 3 de la tarde y después empezaron a caerse las comunicaciones a eso de las 5 o 6 de la tarde. Hay comunas en la metropolitana que quedaron la comuna completa sin comunicaciones. Imagínese usted cómo no va a ser un problema de seguridad nacional si ni siquiera el Estado, los servicios públicos tenían comunicaciones. Y más encima no funcionó el protocolo de reposición. Ahí las otras empresas que también funcionan tuvieron negligencias y faltas graves, que todo esto ha llevado a formular cargos en contra del Coordinador Nacional Eléctrico y en contra de las empresas con responsabilidades en la materia. Y además, una de las conclusiones que yo peleé, porque siempre me ha preocupado la economía del hogar en el país, es un nuevo mecanismo de fijación de tarifas. Si esto no es tan difícil, plata que entra, plata que sale. La plata que entra es la que le cobran a todos los usuarios de electricidad. La plata que sale se está yendo a utilidades al extranjero. Nosotros tenemos que cobrar menos porque las utilidades de las empresas eléctricas en Chile son exorbitantes. El año pasado, de toda la economía del país, mineras, industrias, transporte, la que más utilidades tuvo fue en él, de electricidad, y eso con cargo a los clientes. Por eso han subido las cuentas de la electricidad, porque hay un mal mecanismo de fijación y eso tenemos que cambiarlo. Espero que esta coyuntura sirva, que los parlamentarios que anuncian acusaciones constitucionales y no tienen más que ofrecer, que se animen a apoyarnos en esta mejora para que el bolsillo de la familia trabajadora chilena se vea recompensado, o mejor dicho, no quieren nada gratis, quieren algo justo, un precio justo por la electricidad, algo que en Chile hoy es todavía una utopía. Diputado Jorge Brito, diputado por el Distrito 7. Diputado, muchas gracias por acompañarnos desde Placilla entonces a esta hora. Así estamos inaugurando una plaza junto a nuestra alcaldesa Camila Nieto, la Plaza Pallín, y es muy bonito porque era un sitio de riazo y ahora es un sitio plaza con juegos para la niñez, incluso instrumentos musicales. Así que volvemos a eso. Saludos desde acá. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, que esté muy bien, diputado. Gracias. Diputado Brito hablando sobre el tema de la energía eléctrica, los precios y cómo cómo de alguna manera se ha dado a conocer y se ha conocido efectivamente el valor de la electricidad que está con un sobreprecio.